Rusia conoce el infierno en la tierra. Eso es lo que Ucrania le entregó a Putin mientras llovían ataques de largo alcance que devastaron todo. De Donetsk a Dagestán, Ucrania ha enviado un mensaje: podemos atacar activos rusos en cualquier lugar. Nada está a salvo. Todo puede ser destruido. Putin no puede esconder su equipo en ningún lugar. Estos ataques son una locura y pueden demostrar que incluso las repúblicas que forman parte de Rusia, pero que no están directamente involucradas en Ucrania, serán atacadas si ayudan demasiado a Putin. Al este de Georgia y con una costa en el mar Caspio, Dagestán es un caso interesante. Es una república rusa, pero Ucrania no la ha atacado tradicionalmente. Ya no importa si eso se debía a la falta de armas o de intención hasta este momento, Dagestán acaba de ser atacado. Una corbeta misilística rusa en un puerto de Dagestán fue alcanzada por armas ucranianas de largo alcance. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartió los detalles en Telegram. En la zona de la base de Kaspisk fue alcanzado un pequeño barco misilístico multipropósito del proyecto 22.800 Karakut, que en particular tiene la capacidad de lanzar misiles de crucero Kalibr, según el informe. El Estado Mayor no agregó más sobre el ataque. No sabemos qué armas usó Ucrania, pero un híbrido de dron y misil de largo alcance, como el Neptuno o el Flamingo, parece el candidato más probable. Ucrania realmente no tenía que decir más. Bastó para que Rusia supiera que el barco fue alcanzado y para evitar que Putin lo negara, ya que había fotografías tomadas por los drones ucranianos mientras se abalanzaban sobre el barco. Además, Ucrania no revela más, lo cual es inteligente. Lo más inteligente es que Ucrania destruyó una corbeta misilística que no forma parte de la flota del Mar Negro, a la que ha atacado durante gran parte de la guerra. También es clave para Rusia, ya que Putin creía que este buque estaba fuera del alcance ucraniano. El proyecto 22.800 Karakut es una clase importante de barcos para Rusia. Según Defense Express, estos barcos son corbetas multipropósito capaces de lanzar misiles Kalibr, que Rusia ha usado para atacar ciudades ucranianas durante gran parte de la guerra. La agencia rusa TASS aporta más detalles y señala que la clase Karakut es de los buques de guerra más modernos del arsenal ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia firmó el contrato para construir los primeros 7 barcos en 2015, creyendo que obtenía algo especial. Cada Karakut viene con un sistema universal de lanzamiento naval, informa TASS, y ese sistema incluye 8 celdas de lanzamiento vertical que pueden usarse para disparar misiles de crucero Kalibr y Onyx. Cada barco tiene un sistema de defensa aérea Pantsir-M. Pero eso no salió tan bien, ¿verdad, Rusia? Además, un Karakut debe contar con un sistema portátil de misiles antiaéreos y varios montajes de cañones de 76.2 milímetros útiles para derribar aviones, misiles y drones. Te contamos esto por una razón. El barco clase Karakut atacado por Ucrania en Dagestán no estaba indefenso. De hecho, todo lo contrario, ya que estaba equipado con los tipos de sistemas de defensa aérea que deberían haber impedido el ataque de Ucrania. Aunque el barco estaba en el puerto y los marineros rusos no operaban las defensas, los radares del barco o cercanos debieron detectar los drones ucranianos. Esto humilla a Putin en varios frentes. Los drones ucranianos cruzaron fronteras y alcanzaron la región del mar Caspio para llegar a Dagestán. Deberían haber sido detenidos antes, pero no lo fueron. Los drones debieron ser detectados por el radar ruso antes de acercarse al barco. Rusia falló de nuevo. Y luego se sumó aún más fracaso, ya que la larga lista de sistemas de defensa aérea en la corbeta de misiles de Rusia logró no acertar absolutamente nada, suponiendo que siquiera se activaron. Nada de esto debía pasar, pero ocurrió y tiene implicaciones para Rusia más allá de que Ucrania atacara otro buque con drones. Ucrania dice que aún se aclaran los daños al buque de guerra. Suponiendo que Ucrania haya logrado un impacto lo suficientemente fuerte como para dejar el barco fuera de servicio, eso también significa que ha reducido la capacidad de Rusia para usar misiles de crucero Kalibr para lanzar ataques aéreos contra territorio ucraniano. Eso es importante. El Kalibr ha sido una gran amenaza para Ucrania. Estos misiles de crucero son capaces de recorrer entre 1.500 y 2.500 kilómetros, según informa la Missile Defense Advocacy Alliance, y pueden ser lanzados desde tierra y mar. Cargan una ojiva convencional de 450 kilogramos, y también se informa que tienen capacidad para portar ojivas nucleares. Eso ya es un problema para Ucrania. El que los misiles Kalibr hayan impactado varias veces desde noviembre de 2024, según Pravda, y que fueran lanzados desde el Mar Negro, empeora al saber que cualquiera de ellos podría llevar una ojiva nuclear. No subestimes el impacto psicológico. Putin es impredecible y dispuesto a amenazar con armas nucleares. Aunque es poco probable que cumpla sus amenazas, como muestran más de 4 años de guerra en Ucrania, siempre hay una posibilidad.
Existe una posibilidad si los vehículos de lanzamiento nuclear rusos funcionan. Ucrania cree haber eliminado uno. Los misiles Kalibr también son peligrosos porque pueden ser lanzados desde pequeños buques de guerra como los de la clase Karakut. Cuanto más pequeño es el barco, más probable es que pase desapercibido y más difícil es contraatacar. Ucrania logró superar la situación y de algún modo supo dónde estaba la corbeta rusa y logró al menos un impacto directo con sus drones. Es impresionante cómo la inteligencia de Ucrania llega tan profundo como sus drones. Putin seguramente buscará cómo evitar que Ucrania descubra tanto sobre los supuestos activos militares ocultos de Rusia. No puede hacer mucho, pero ese es el menor problema de Putin. Aunque el ataque de Ucrania en Dagestán es impresionante, revela un problema mayor que Putin no esperaba enfrentar. La batalla naval entre Rusia y Ucrania está tomando un nuevo giro sombrío para Rusia. Eso significa que Rusia no solo debe preocuparse por el Mar Negro. El Mar Caspio ahora está en la ecuación, y esto es solo el comienzo. Todo cambia en el frente naval. Este ataque es solo un ejemplo. Y ese tipo de cosas es exactamente la razón por la que hacemos The Military Show, para explorar cómo realmente se mueve el poder y cómo los campos de batalla pueden cambiar cuando surge una nueva tecnología. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte videos. Rusia no le ha ido bien contra Ucrania en el frente naval. Cuando Putin lanzó su invasión, el Mar Negro debía ser dominio ruso. Era fácil suponerlo. La temida flota del Mar Negro debía dominar el mar que le da nombre, especialmente porque Ucrania no tiene una marina real para competir. En 2026 sabemos que eso no ocurrió. Para marzo de 2024, un tercio de la flota del Mar Negro quedó fuera de servicio por ataques ucranianos con misiles y drones. Actualmente, el equilibrio de poder en el Mar Negro ha cambiado totalmente. La flota de Rusia es prácticamente inútil, ya que se ha reducido a poco más que lanzar ataques con misiles después de retirarse de su cuartel general en Sebastopol a Novorossiysk. El Mar Negro no es seguro, pero tampoco es el corredor decisivo desde la Crimea, ocupada ilegalmente hacia Ucrania como muchos creían. Aún así, Putin podría sobrellevar perder poder en el Mar Negro. No es lo ideal, pero Rusia aún puede mover tropas y equipo a Ucrania por otras vías. Aunque la flota del Mar Negro era golpeada, Putin al menos creía que Ucrania no atacaría barcos fuera de ese mar. Eso está cambiando, y eso es un gran problema para Putin. Ucrania no ha olvidado el Mar Negro. Días antes de que los drones llegaran a Dagestán, Ucrania atacó 2 petroleros de la flota fantasma en Novorossiysk para recordarle a Putin que la flota del Mar Negro ya no tiene influencia allí. Pero el principal problema de Putin es que Ucrania ha ampliado el alcance de su campaña naval hasta el punto en que ya no está limitada a un solo cuerpo de agua. Destruir una corbeta lanzamisiles rusa en el Mar Caspio lo demuestra, pero no es el único ejemplo de la estrategia naval en evolución de Ucrania. En 6 meses, Ucrania ha realizado ataques de largo alcance y destruido buques y petroleros rusos de la flota fantasma. En diciembre pasado, Ucrania logró su primer golpe contra un petrolero ruso en el mar Mediterráneo, causando daños críticos al Kendil en un ataque que ocurrió a más de 2.000 kilómetros de Ucrania. Meses después, en marzo, Rusia acusó a drones ucranianos de hundir un buque metanero de gas natural licuado en el Mediterráneo. El Arctic Metagas fue atacado entre Libia y Malta. Circulan rumores de que Ucrania estableció bases en Libia para contrarrestar los intentos de Putin de usar el Mediterráneo para mover sus barcos fantasma. El 3 de mayo, un barco misilístico, clase Karakuk, una patrullera y un petrolero de la flota fantasma de Rusia fueron alcanzados en un ataque aéreo ucraniano en el puerto de Primorsk, región de Leningrado. Ese es un puerto del mar Báltico, así que demuestra que Ucrania está ampliando su alcance tanto hacia el este como hacia el oeste. Ya nos hemos acostumbrado a hablar de cómo Ucrania destruye barcos una y otra vez, pero ni siquiera nosotros esperábamos estar dando estos reportes, principalmente sobre embarcaciones que estaban fuera del Mar Negro. Putin tampoco lo esperaba, y ciertamente no está asimilando el hecho de que Ucrania se ha convertido en una potencia de largo alcance que puede atacar barcos rusos en cualquier lugar dentro de un radio de 2.000 kilómetros, y a veces incluso más lejos del campo de batalla de la guerra que él inició. Ningún barco ruso está seguro ya. Aunque Ucrania no posee drones para atacar barcos, está estableciendo bases en países lejanos para acortar la distancia que deben recorrer sus drones. Estamos viendo la evolución de la campaña de largo alcance de Ucrania en tiempo real, ya que una nación que antes era insignificante en el frente de drones de ataque a larga distancia, ahora está igualando a Rusia paso a paso. La paridad ya se ha logrado. Ahora Ucrania está tomando la delantera. Antes de entrar en detalle, ¿pensaste que Ucrania se detuvo tras destruir una corbeta de misiles en Dagestán? Por supuesto, Ucrania tenía mucho más bajo la manga.
se ha vuelto una característica de los ataques de largo alcance de Ucrania que impliquen destruir varios objetivos en una sola noche. La atención de Ucrania se dividió entre Dagestán y la zona intermedia de los territorios ocupados. En la región de Lugansk, que forma parte del Donbass y es una región que Rusia prácticamente ha capturado de Ucrania, los drones estaban volando. Pilotos ucranianos impactaron un puesto de mando ruso en Sosnivka, limitando la capacidad de Putin para avanzar desde Lugansk hacia el Donbass. Los asaltos continuarán aunque destruyeran ese puesto de mando. A Putin no le importa la carne que envía al matadero, pero esos asaltos serán descoordinados y caóticos, y blancos fáciles para las zonas de muerte plagadas de drones de Ucrania. En Lugansk, Ucrania destruyó un depósito de municiones en Kalmakivka y una bodega en Smolyaninova. No sabemos qué había en esa instalación, pero probablemente eran suministros para la logística y cadenas de suministro en el frente ruso. El depósito de municiones probablemente almacenaba proyectiles de artillería usados por Rusia para atacar posiciones ucranianas. Buenas noticias para los títeres de Putin en Luhansk. Sus puestos de mando están siendo destruidos y carecen de munición y suministros para responder a Ucrania. Suponemos que solo les queda correr directo a las zonas de muerte. Todos saben cómo acabará eso. Para completar su devastadora serie de ataques en el Donbass, Ucrania también apuntó a Donetsk. Drones ucranianos de alcance medio destruyeron un centro de mando ruso cerca de Yasna, usado por operadores de drones. Es irónico. Eliminar un puesto de mando de drones usando el mismo tipo de arma que controla el personal de ese puesto es el tipo de ataque de venganza que todos en Ucrania pueden apoyar. Y para rematar, Ucrania también llevó a cabo un ataque contra una concentración de personal ruso en el área de Dasova, en Donetsk, así como en la región de Zaporilla. Lugansk aún tiene algunos soldados para sus asaltos. En otras partes del Donbass, son los propios soldados quienes están siendo eliminados antes siquiera de acercarse a las líneas del frente. A Putin le duele el trasero. Su corbeta fue dañada y los territorios ocupados muestran rastros de drones ucranianos. Esto ejemplifica el nuevo enfoque de guerra a larga distancia que Ucrania adoptó en 2026 y que ha devastado a Rusia. Los ataques de Ucrania a larga distancia no son nuevos. Lleva años lanzando drones y misiles a Rusia y territorios ocupados. Llegar tan lejos como Dagestán y lugares como el mar Mediterráneo es uno de los nuevos aspectos que Ucrania ha añadido a la ecuación. Y eso se ve agravado por el enorme volumen que, hasta 2026, solo Rusia parecía ser capaz de desplegar. Ucrania ha estado expandiéndose en múltiples frentes. Su arsenal de largo alcance es ahora más grande y menos dependiente de tecnología occidental que nunca. No nos malinterpreten. Ucrania todavía recibe cosas como Storm Shadows y ATACMS, y las usará con gusto cada vez que tenga la oportunidad. Una nueva generación de drones de alcance medio permite ataques como los vistos en el Donbass. El aumento en la producción de drones y misiles permite a Ucrania ampliar su alcance, sobre todo en su campaña naval, llegando a zonas antes consideradas inalcanzables. David Kirichenko de Forbes dice que las crecientes capacidades de Ucrania pueden definir la próxima fase de la guerra a medida que avanzamos más en 2026, y es difícil discutir su punto de vista. Él señala que el híbrido de dron y misil Flamingo de Ucrania ya había alcanzado muchos objetivos con precisión a distancias de hasta 1.400 kilómetros para marzo, y desde entonces solo ha ido más lejos. Lo que antes eran ataques de largo alcance realizados con pequeños drones que carecían de poder de fuego, ahora son ataques en profundidad llevados a cabo por drones mucho más grandes que descargan cientos de kilogramos de explosivos sobre sus objetivos. El buque de guerra ruso en Dagestán lo acaba de descubrir por las malas. El aumento de la estrategia de largo alcance de Ucrania muestra que consideran que los ataques de precisión en la retaguardia, tanto cercana como profunda, son el aspecto decisivo de la guerra. Por eso estamos viendo el tipo de campaña sostenida que lleva a Ucrania a hacer cosas como destruir un buque de guerra en Dagestán, mientras también ataca objetivos en sus propios territorios ocupados. Golpea a Rusia con suficiente frecuencia y fuerza y las grietas empezarán a mostrarse. Las recompensas militares y psicológicas ya son evidentes. En el caso de lo último, Putin estaba tan aterrorizado por los drones ucranianos y su potencial que redujo el desfile de la victoria del 9 de mayo en Rusia para que la versión que recorría la Plaza Roja de Moscú no incluyera ningún equipo militar. Putin también suplicó por un alto al fuego, lo cual en sí mismo fue un reconocimiento de la capacidad de Ucrania para atacar casi cualquier objetivo dentro de Rusia y muchos objetivos fuera de la madre patria cuando así lo desee. En el último momento, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dio la máxima humillación a Putin al decirle que Ucrania le permitiría realizar su pequeño desfile reducido. Otra humillación para la lista del debilitado líder ruso. Ahora los números lo dicen todo sobre drones de largo alcance. Desde agosto de 2024, Ucrania pasó de estar muy atrás de Rusia en ataques con drones de largo alcance a superarla. En agosto, Ucrania lanzó 1.000 drones a objetivos militares.
Para julio de 2025, la cifra subió a 3.000, el triple que un año antes, pero aún lejos de los ataques con drones de Rusia. Luego llegamos a marzo de 2026 y Ucrania pasa a tomar la delantera. Rusia informó haber derribado 7.347 drones en marzo, mientras que Ucrania dijo que enfrentó 6.462 drones rusos durante el mismo periodo. Esto es un cambio radical y confirma que la campaña de largo alcance de Ucrania es más grande, mejor y más fuerte que antes. De Dagestán a Donetsk, drones ucranianos ya vuelan. No solo vuelan, también alcanzan sus blancos. Putin teme las consecuencias, como demuestra el desfile de la victoria del 9 de mayo, y podrías incluso decir que Ucrania, al destruir una corbeta de misiles en Dagestán, fue solo su manera de hacerle saber al líder de Rusia que fácilmente podría haber alcanzado Moscú en cualquier momento durante ese desfile. ¿Putin quería alto el fuego? Entonces puede perder un buque y que ataquen la región ocupada. Ucrania ha construido la mejor garantía de seguridad que jamás podría haber tenido. Ucrania acaba de lograr algo increíble en Dagestán, y mientras otro de sus buques de guerra ardía, Putin solo puede lamentarse por el hecho de que ahora Ucrania puede golpear cualquier cosa, en cualquier lugar que sea importante para Rusia. Ucrania no tendrá compasión, solo enviará más drones hasta que Putin entienda el mensaje. Y debido a su estrategia evolucionada de ataques en profundidad, Ucrania incluso está obligando a Putin a perder el control sobre la península de Crimea, que fue anexada ilegalmente. Nueva oleada de ataques que destruyó radares y bases de misiles, Iskander está cambiando el campo de batalla en Crimea. No hará falta una invasión terrestre para liberar Crimea. Descubre el motivo en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más cobertura sobre cómo Ucrania golpea la retaguardia rusa. Gracias por vernos.